Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama ¿Cómo fue la creación? En la enseñanza de la semana pasada estuvimos tratando sobre cómo Dios había formado el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, cómo hizo aliento de vida en él para que llegase a ser un alma viviente y cómo creó en Adán un espíritu con el cual podía tener una comunicación expedita y directa. De esta manera, el hombre originalmente era el único ser tripartito, es decir, estaba compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Además, aprendimos que Dios le había conferido a Adán la potestad del mundo y todo lo que había, pero con la transgresión que él hizo, Adán le traspasó esa potestad a la serpiente. Bueno, si no ha escuchado esta enseñanza, pues se la recomiendo. Se llama El día que de él comiere y le dejo el link acá. Como complemento, hoy estaremos analizando con más detalle cómo fue la creación de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella hay. En cuanto a esto, los cristianos están acostumbrados a decir que Dios creó todo en 7 días, lo cual es cuestionado por muchas personas del mundo científico y académico. Pero veamos lo que dice la exactitud de la palabra de Dios respecto a esto. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, lo primero que observamos en este versículo es que existe una cierta alteración del orden de las palabras respecto a la estructura clásica de la oración que nos enseñan en la escuela. Es decir, fíjense, la estructura básica o clásica de una oración es que está compuesta por un sujeto y un predicado. A la vez, el predicado está compuesto por el verbo y posiblemente por un objeto directo y los complementos circunstanciales de tiempo, modo y lugar. Ahora bien, nosotros identificamos en primer lugar el verbo en una oración, y si yo quiero saber quién es el sujeto de la oración, le pregunto al verbo quién. Si quiero saber si esa oración tiene objeto directo, le pregunto al verbo qué cosa. Si tengo respuesta, ese es el objeto directo. Y para los complementos circunstanciales de tiempo, modo y lugar, bueno, le hago las preguntas al verbo cuándo, cómo y dónde. Las respectivas respuestas a estas preguntas, entonces, son los complementos circunstanciales de tiempo, modo y lugar. Veamos, en este versículo de Génesis 1:1, el verbo es crear, creó. Entonces, le preguntamos al verbo para identificar el sujeto, ¿quién creó? Entonces, tenemos una respuesta, Dios. Entonces, el sujeto es Dios. Dios creó. En segundo lugar, le preguntamos al verbo ¿qué cosa creó Dios? Entonces, la respuesta será el objeto directo. ¿Qué cosa creó Dios? Bueno, vemos en el versículo que son los cielos y la tierra. Entonces, este es el objeto directo. Ahora tenemos Dios creó los cielos y la tierra. Le preguntamos ahora al verbo ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? No lo dice. ¿Dónde creó Dios los cielos y la tierra? No lo dice. Ahora le preguntamos ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra? Entonces esta sí tiene respuesta y es en el principio. Este es el complemento circunstancial de tiempo. Entonces ahora la oración de forma clásica, la manera en que nos enseñaron,
dice, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. ¿Se dan cuenta? Que ahora podemos darnos cuenta, podemos observar pues que la primera palabra en la palabra de Dios es la palabra Dios. Dios es la primera palabra. Claro, porque cuando los orientales en los tiempos bíblicos escribían, acostumbraban a colocar de primero la palabra Dios como manera de expresar que para ellos Dios es lo primero. Así que no nos resulta extraño que Dios sea la primera palabra en la Biblia. Sin embargo, esta oración que acabamos de componer, o sea, Dios creó los cielos y la tierra en el principio, no nos resulta tan hermosa y literaria cuando la leemos así. Bueno, la razón es que esta alteración en el orden de las palabras que observamos en este capítulo es una figura literaria llamada hipérbaton. El hipérbaton es eso, una figura literaria que consiste en la alteración del orden de las palabras. Las figuras literarias son recursos literarios que le dan brillo y vivacidad a un discurso, porque elevan la imaginación del lector. No es lo mismo una simple enunciación que una figura literaria. Cuando se usa una figura literaria, la imaginación del lector va más allá de una simple enunciación. Por esta razón, cuando Dios quiso enfatizar algo en su palabra, usó una figura literaria. Dios es el creador de todo lo existente, porque en el principio no había nada, no existían los planetas, no existían las estrellas, ni agua, ni vida. Recuerde que crear es traer a la existencia algo que jamás ha sido, sin la participación o uso de algo preexistente. En una oportunidad, una persona me dijo que pensaba que en otros planetas debía existir vida, porque ¿para qué un universo tan grande?, decía él. Bueno, realmente yo no puedo saber esto, si hay vida o no hay vida en otro planeta. Pero yo sí sé que la razón de la creación es el ser humano. Cuando mi hijo iba a nacer, yo arreglé toda la casa y agarré una habitación y la decoré y la arreglé totalmente, completamente, únicamente para él. Aun cuando iba a ser una criatura pequeñita que solo iba a ocupar una diminuta porción de la cuna. Ahora, si yo, siendo un padre imperfecto, con mis recursos limitados, hice todo esto por amor a un hijo que aún no había nacido, ¿cuánto más Dios, como Padre, como el Padre perfecto, podría hacer con sus riquezas en gloria por el hombre? Imagínense eso. Por otra parte, también podemos darnos cuenta que en el versículo de Génesis 1:1 no se da detalle de cómo ocurrió cada cosa dentro de la creación, lo cual nos obliga a seguir escudriñando la palabra. Así llegamos a Génesis 1:2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este versículo hay dos formas del verbo estar. La primera es estaba y la segunda es estaban. Fíjense, en el texto más antiguo que se conoce, uno de los textos más antiguos que se conoce, el manuscrito de Leningrado B19 o Códice de Leningrado, no existe la segunda palabra del verbo estar. Es decir, esta palabra estaban, cuando dice aquí que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ese estaban no existe en el texto. En la pantalla podemos verlo, podemos apreciarlo. Aquí tenemos el texto
en arameo, y debajo de cada palabra está una traducción al castellano. Esto es un interlineal, ¿no? Palabra a palabra, traducido. Observe que este idioma se lee de derecha a izquierda, no como los idiomas de Occidente que son de izquierda a derecha. Aquí se lee de izquierda a derecha, ¿no? Entonces fíjense que allí dice que después de la oscuridad, y antes de sobre, no dice la oscuridad o las tinieblas estaban, sino y oscuridad sobre faz del abismo, ¿no? Entonces esa palabra no está allí, fue agregada. Y tenemos también que en ese versículo, pues sabemos que el verbo estar no existe en arameo ni en el hebreo antiguo. Esto lo podemos apreciar de cierta forma en el léxico arameo español. Aquí tengo un pedacito en la pantalla, como están las palabras una tras otra, como un diccionario, ordenadas en orden alfabético, y vemos que la palabra estar no está allí. Aparece un estar de pies que es parado, pues. Pero no aparece el verbo estar, porque no existía. Las palabras que sí existen, o que sí existían, son las palabras ser y llegar a ser, o volverse, convertirse, ¿no? Como lo vemos acá, también extraído del léxico arameo español. Esta palabra que en Génesis 1:2 tradujeron como estaban, la encontramos también en Génesis 2:7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue o llegó a ser el hombre un ser viviente. Esa es la misma palabra. No es y estaba el hombre un ser viviente, sino que fue o llegó a ser o se convirtió el hombre un ser viviente, en un ser viviente. También lo encontramos en Génesis 19:26, que dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Ves? Esta palabra, se volvió, es esta. Llegó a ser, llegó a estar, se convirtió, pues se volvió. Se volvió estatua de sal, llegó a ser estatua de sal. No es estaba estatua de sal, sino llegó a ser, se volvió. De manera tal que este versículo de Génesis 1:2 debería leerse más bien de la siguiente forma: y la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observe lo siguiente: en el principio Dios creó, formó e hizo todo. Pero en el versículo 2, la tierra llegó a ser o se volvió desordenada y vacía. Esto sugiere la ocurrencia de un gran cataclismo entre ambos versículos. ¿Puede usted saber qué cantidad de tiempo transcurrió entre el versículo 1 y el versículo 2? No, aquí no lo dice. ¿Puede usted decir si pudo haber existido formas de vida en la tierra antes del versículo 2? Bueno, aquí ni lo afirma ni lo niega, ¿no? Entonces, esto que dicen los científicos de que antes existieron formas de vida, pues la Biblia no dice que, ni lo niega. Entonces, simplemente no dice nada. Ahora, usted puede decir, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque la palabra de Dios está centrada en Dios y su relación con el hombre, o la relación del hombre con Dios. Y todas estas cosas es nuestro manual de vida. Y desde este punto de vista, para Dios no es relevante si existieron
vidas anteriores. Simplemente lo deja allí y no ahonda, no da detalles de eso. Ahora observemos el libro de Isaías, que dice, Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Esa es su firma. Dios hizo la tierra para ser habitada, pero luego llegó a ser o se volvió desordenada y vacía. Por esto tuvo que componerla, como dice Isaías 45:18. Ahora sí podemos entender la cuestión de los 6 días, esto que hablan muchos cristianos de que Dios creó al hombre, el mundo y toda la creación en 6 días. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículos 3, 5 y 9. En el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice aquí, y creó Dios la luz. No, no dice. Simplemente dijo Dios. ¿Ves? ¿Por qué no dice que Dios creó la luz? Porque sea lo que sea la luz, si es un corpúsculo o si es una onda o cualquier otra cosa, Dios la había creado en Génesis 1:1 en el principio. ¿Ves? Entonces, Él creó en Génesis 1:1. En Génesis 1:2 la tierra se volvió, llegó a ser desordenada y vacía. Y en el versículo 3 tuvo que venir, como dice Isaías 45:18, tuvo que venir a arreglar todo aquello. Y entonces en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Él no tuvo que crear la luz, porque la luz ya la había creado en Génesis 1:1. En el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Ves? Él lo dijo, Él no creó las aguas, porque ya el agua, H2O, había sido creada en el principio. En el versículo 9, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. Él simplemente lo dijo, no lo creó. En el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. ¿Ves? Él no creó los árboles. ¿Por qué? Él simplemente lo dijo, porque ya lo había hecho, ya lo había creado, ¿no? En el versículo 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Ves? Dios en el versículo 14 no está creando las estrellas. ¿Ves? Porque las estrellas que la gente dice, o los científicos dicen, que son inmensas esferas de gas, ¿no? En forma de plasma, bajo efectos de la gravedad, fueron creadas en el principio, ¿no? En Génesis 1:1. En el versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y en el versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Fíjense, aquí en este versículo es cuando habla entonces de creación. ¿Ves? Está creando vida, está creando aliento de vida. En el versículo 20 está hablando de que dijo Dios,
está formando el cuerpo. Y en el versículo 21 está creando aliento de vida, ¿ves? Para grandes monstruos marinos, para aves, para todo esto. Está creando es aliento de vida, que no existía aliento de vida de esta forma antes. Entonces, por eso que aquí la crea. En el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ve, hacer, está hablando de el cuerpo y el alma, conforme a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ve? Esto es la potestad que yo les decía que Dios le dio al hombre, pero que hoy día no la tenemos, ¿no? En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ves? Entonces aquí está la tercera palabra de crear. La primera está en el principio, la segunda está en el versículo 21, que es cuando crea el aliento de vida, crea el alma viviente. Y en el versículo 27 está la tercera creación, que es el espíritu en Adán. Dios crea espíritu en uno de los animales que se llama de la tierra, que se llamaba Adán. Le creó un espíritu, ¿eh? Y esta es el tercer uso de la palabra crear, ¿eh? Porque no existía nada que tuviera espíritu. Ningún animal tenía espíritu. Así llegamos a Génesis 2, y en los versículos 1 al 3 dice, fueron pues creados, no, ¿verdad? Allí no dice creados. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que creó. No, que hizo, de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. Esta palabra reposó es se sentó. En él se sentó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Ves? En este versículo de Génesis 2:3 tenemos un orientalismo. Según las costumbres de los orientales en los tiempos bíblicos, cuando una persona emprendía una obra o empresa, ella se sentaba al finalizar para simbolizar que estaba completamente completa. ¿Ves? Salvando las distancias, en Venezuela, cuando terminan de colocar el concreto o hormigón, como le llaman en algunos países, en el último piso, en el último nivel, alguien siempre sale con una rama por ahí de olivo para ponerla en ese último nivel. De tal manera que cualquier persona que pasa por allí y mira, al verla allá arriba, pues se da cuenta que la estructura del edificio está completo. Nadie se pregunta, ¿y qué hace eso allí? Sino que ya sabe, ¿eh?, de que ese edificio ya no va a llevar ni siquiera un piso más. De esta misma manera se entendía la costumbre de sentarse al finalizar una obra o empresa. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios, simbolizando que la obra de él estaba completamente completa. Es el mismo orientalismo. Entonces, no es que Dios solo se haya tendido, que haya tenido un empleo de 6 días y luego en el día 7 se echó ahí a descansar y está algo obeso, yaciendo así de lado en un lecho, como aparecen en algunas pinturas famosas, porque desde ese día no ha tenido nada que hacer. No, sino que Dios acabó su obra creadora. No
la hacedora o componedora, sino que acabó completamente su obra creadora, que ya no iba a crear nada más. Eso es lo que significa esto de que en el día séptimo, en el día 7, Dios se sentó, Dios reposó. Ya la obra creadora estaba completamente completa. Por otra parte, cualquiera puede decir, bueno, ¿cómo puede ser posible hacer todo esto que está aquí escrito en Génesis en 6 días? Esta respuesta la tenemos en 2 de Pedro 3, versículo 8, que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso es. No debemos entender esto como un día de la semana, ¿no? Bueno, hermanos míos, amados en el Señor, toda esta información nos permite ver que la palabra de Dios es tan exacta como Él mismo es. Que la Biblia, que tiene partes como esta del libro de Génesis, escrita hace ya miles de años, y sigue siendo o sigue estando vigente hoy en nuestros días como lo estuvo antes. Porque ¿cómo pudo ser posible que toda esa información estuviera disponible desde hace ya algunos milenios, sin que los santos hombres de Dios hablaran siendo inspirados por Él, como dice 2 de Pedro 1:21? Pues todo esto nos demuestra el gran amor de Dios, que ha estado pendiente de todas nuestras necesidades desde el principio, desde antes que nosotros naciéramos. Por eso le amamos y le glorificamos. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.